Ok, ahora sí. Bueno, primera pregunta. Construye un intervalo, bueno, considerando solo las personas casadas. Muy importante porque está destacado. Considerando solo las personas casadas de la muestra. Construya un intervalo de confianza al 95% para el verdadero valor de la edad promedio. Muy importante. Acá tenemos datos, ¿cierto? Y nos piden considerar solamente a las personas casadas. En este caso, como nos piden específicamente construir un intervalo de confianza para las personas casadas, entonces tenemos que aplicar un filtro, ¿ok? Porque tenemos que construir un intervalo de confianza solamente para las personas casadas, ¿ven? Considere solo a las personas casadas y construye un intervalo de confianza al 95% para el verdadero valor de la edad promedio de este segmento. Entonces vamos a hacer eso. Personas casadas, vamos a aplicar un filtro acá y nos vamos a olvidar de todos los demás. Vamos a trabajar solamente con las personas casadas. ¿Ok? Ahora tenemos solamente una muestra de los médicos casados de la ciudad. ¿Se entiende lo que hicimos, cierto? Tenemos una muestra filtrada de forma que esta muestra solamente corresponde a los médicos casados de la ciudad. Yo lo que voy a hacer es copiar esta muestra, copiarla y la voy a llevar a este apartado de pregunta 1A, donde voy a desarrollar la pregunta. Y lo voy a pegar acá. Les recomiendo que lo peguen como valores, porque de esa forma se borran todos los filtros y me deja la tabla sin ningún filtro. ¿Ven? Solamente es una tabla resumida esta. La copian y la pegan como valores. ¿Vale? Ya. Considere solo a las personas casadas. Estoy listo, ¿cierto? Estoy considerando solo a las personas casadas. Ahora, construya un intervalo de confianza al 95%. Acá tengo el nivel de confianza. ¿Ven? Nivel de confianza. En este caso, de un 95%. ¿Para qué me sirve esto? El nivel de confianza siempre se ocupa para sacar el valor alfa. ¿Se acuerdan? El valor alfa se ocupa en los intervalos de confianza. Y se calcula a partir de esto. Alfa. ¿Mi valor alfa de cuánto va a ser acá? De lo que falta para el 100, ¿cierto? Que vendría siendo el 5%. Lo que me falta para el 100%. Tengo estos dos datos entonces. Ok. El intervalo de confianza se puede construir para cualquier variable que sea cuantitativa, ya que sea numérica. Es decir, lo puedo hacer para la verdadera edad de los médicos o lo puedo hacer para el verdadero promedio de honorarios. En este caso, me pide para la edad promedio. Así que estoy buscando el intervalo de confianza para la media de la edad. ¿Cierto? Voy a trabajar con la edad entonces en este caso. El intervalo de confianza, que lo podría crear para honorarios, lo voy a hacer para la edad solamente. ¿Ven? Acá me dice, construye un intervalo de confianza al 95% para el verdadero promedio de la edad. ¿Cierto? Para el verdadero promedio de la edad. Así que voy a trabajar con la variable edad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la media de la edad, media muestra, ¿cierto? Recuerden que esta es una muestra solamente. Nosotros queremos estimar la media de la población, ¿cierto? Esta es una muestra. Vamos a necesitar también la desviación estándar de la muestra, obviamente. Esas dos cosas. Y también vamos a necesitar el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. ¿Ven? Estas tres cosas las van a necesitar siempre que construyan este intervalo. La media de la muestra, de la edad, la desviación estándar de la muestra, de la edad y el tamaño de la muestra. Las funciones ya la conocen. Para la media, la función promedio. La función promedio me devuelve la media. Intentaré ser lo más ordenado posible, ¿ya? O sea que el promedio de edad es de 44 años, más o menos, ¿cierto? Más o menos de 44 años. Desviación estándar con la función desvest. Desvest y calculamos la desviación estándar de la variable edad,
Porque recuerden que queremos crear un intervalo de confianza para la verdadera edad promedio, ¿cierto? Esa es la media de las edades. La desviación estándar es de 8 años, más o menos. Y tamaño de la muestra con la función contar. Desviación estándar con la función contar. Y estamos listos. Ok. Con esta información estamos muy avanzados ya. ¿Qué necesitamos? Bueno, si se les olvida qué cosas más necesitan, lo que pueden hacer es irse a las presentaciones. Recuerden que yo les cargué acá unas presentaciones. Busquen la presentación de intervalo de confianza para la media, que es la primera que les cargué. Y acá dice, el intervalo cómo se construye, se calcula la media de la muestra, se le suma y se le resta el error de estimación. ¿Ven? Así se construye el intervalo. El error de estimación se construye con esta fórmula. Intervalo.confianza.norm, porque la muestra era grande, ¿cierto? La muestra es mayor que 30, es una muestra grande. Así que vamos a ocupar la primera función. Y con eso ya podemos sacar el error de estimación. ¿Ven? Vamos a ocupar esta fórmula en este caso. ¿Ven? Entonces, como con esta fórmula vamos a calcular el error, entonces el intervalo va a ser la media de la muestra menos el error, la media de la muestra más el error. ¿Ven? Y vamos a estar listos con la primera pregunta. Parece fácil ahora, ¿cierto? Entonces, esto es para sacar el error de estimación. Voy a achicarlo un poquito. Ahí está. Para que no se vea muy desordenado. Vale, por ahí. Entonces, el margen del intervalo de confianza va a ser intervalo.confianza.norm, ¿cierto? De alfa, punto y coma, desviación estándar de la muestra en este caso, porque no tenemos la desviación estándar de la población, punto y coma, tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra es el n, ¿cierto? Ahí está. Tenemos el margen del intervalo de confianza. Entonces, recuerden ustedes, ¿cómo se construye el intervalo que estamos buscando? Se toma la media de la muestra, que es el promedio, ¿cierto? Se toma la media de la muestra, se le resta el margen y se le suma el margen. ¿Ven? Entonces, ¿qué nos queda? Intervalo de confianza, ¿cierto? En este caso al 95% nos quedaría límite inferior, que va a ser la media menos, ¿cierto? Y límite superior, que va a ser la media más. Bueno, la media menos el margen, la media más el margen. ¿Ven? Entonces, ¿qué tenemos? Fácil, ¿eh? Más fácil ahora. Entonces, yo lo voy a aproximar, ¿ya? O sea, me refiero, voy a cortar decimales arriba con este botón que está debajo de general para ocultar decimales. Voy a ocultar decimales para que me entregue los números enteros, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí. No es obligación, lo pueden dejar con decimales, pero me parece mejor así. Entonces, la respuesta va a ser con un conclusión. Con un 95% de confianza podemos señalar que el verdadero valor promedio de la edad se encuentra entre 42 y 45 años para este segmento, ¿cierto? Para este segmento me refiero a las personas casadas, ¿cierto? A los médicos casados. Vamos a hacerlo así. Estamos listos. Esto vendría siendo intervalo de confianza para la media. ¿Hasta qué hora tenemos clases? Voy a verificar acá. Nos queda más o menos 1 hora y algo.
Pregunte, Evelyn, nomás, por favor. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Pregúntame nomás, por favor. Profe, cuando dice construye intervalo de confianza, ¿es ahí Ujú. cuando yo debo sacar todos esos cálculos? Sí, ¿O todos los ejercicios se resuelven de la misma manera? no, no, es imposible que todos se resuelvan de la misma manera, si no serían el mismo ejercicio. No. En este caso te pide construir un intervalo de Pero, confianza, pero recuerda que hay varios tipos de intervalo de confianza, ¿ya? ¿Por qué yo sé que ocupas esta ah, fórmula? Porque dice construye un intervalo de confianza. ¿Ves que tiene dos variables de números? La edad y los honorarios, ¿ya? Pero te pide construir un intervalo de confianza para el valor promedio de la edad. Promedio de edad. ¿Ves? Promedio de edad. Te pide estimar el valor promedio de la edad. Eso es media. La media de la edad. ¿Ves? Entonces estamos haciendo un intervalo de confianza para la media. Por eso. ¿Ok? Eh, ¿Qué otros casos ya, tiene? profesor. ¿Qué otros casos hay? En algunas preguntas te dice, construye un intervalo de confianza para la verdadera proporción de edad, por ejemplo. ¿Ves? Aunque la proporción se suele usar para variables cualitativas, pero se entiende, ¿cierto? Dice, construye un intervalo de confianza para la verdadera proporción, por ejemplo, de médicos casados. ¿Ya? Una pregunta así sería para un intervalo de confianza de proporción, que también lo sabemos hacer. ¿Ok? Y lo otro es para el intervalo de confianza de desviación estándar, donde te los puedo mostrar acá, mira. Vendrían siendo, por ejemplo, estas preguntas de acá, mira. Mira, por ejemplo, la segunda pregunta te dice, construye un intervalo de confianza para el verdadero valor promedio de honorarios. Esto es un intervalo de confianza de media. Por lo tanto, se hace lo mismo que hicimos ahora. ¿Ves? El promedio de los honorarios. Honorarios es una variable. ¿Ves? Entonces es la media de los honorarios lo que se quiere estimar. No sé si te queda un poquito más claro. Y la pregunta de abajo, por ejemplo, la E. Mira, construye un intervalo de confianza para la verdadera proporción de médicos cardiólogos. Proporción. Esto es un intervalo de confianza de proporción, que también lo sabemos hacer. ¿Ves? Tendrías que irte a ese tópico. Y la última pregunta es, construye un intervalo de confianza para la variabilidad. La variabilidad. Esa palabra es para referirse a la desviación estándar de una variable. Por lo tanto, tendríamos que hacer un intervalo de confianza de desviación estándar. ¿Ves? O sea, la pregunta me indica qué tipo de intervalo de confianza debo construir. Sabemos construir tres en este momento. ¿Ya? Sabemos hacer el de la media, el de la proporción y el de la desviación estándar. El último es de desviación estándar. ¿Me explico o no? ¿Se entendió la diferencia? Básicamente eso. Ya. Okay, o sea que la pregunta B se hace exactamente igual. ¿Ven? Acá. Considere solo a los médicos pediatras. Acá tenemos que aplicar otro filtro, ¿cierto? Considerando solo a los médicos pediatras. Tienen que quitar el filtro de casados porque ahora el filtro lo voy a aplicar por especialidad. Considerando solo a los médicos pediatras. Solo a los pediatras, acá. Entonces voy a copiar la tabla y la voy a pegar como valores, ¿ya? Recuerden eso. La van a pegar acá como valores. Así. Solo a los médicos pediatras, ¿cierto? Me quedé con esta muestra. Bueno, ¿qué nos pide respecto a los médicos pediatras? Nos pide construir un intervalo de confianza al 99% para el verdadero valor promedio de los honorarios. Así que este es un intervalo de confianza de la media. De la media para la variable honorarios, ¿cierto? Pero es un intervalo de confianza para la media. Para la variable honorarios. Ok. Entonces, como en este caso me pide un intervalo de confianza al 99%, voy a anotar acá, nivel de confianza del 99%, ¿cierto? Mi valor alfa va a ser del 1%.
1 menos el nivel de confianza. ¿Cierto? Vamos a calcular la media de la muestra respecto a la variable honorarios. Media muestra. Para la variable honorarios, desviación estándar. Para la variable honorarios y el tamaño de la muestra. Para la variable honorario, ¿cierto? Con la función promedio calculamos la media. Con la función desvest calculamos la desviación estándar. Y con la función contar calculamos el tamaño de la muestra. Okay. Pueden ver que es una muestra estadísticamente grande, así que vamos a calcular el margen de error del intervalo. Lo vamos a calcular igual que en la pregunta 1, porque son muestras grandes las dos. Así que con esta misma fórmula calculamos el margen de error. Recuerden, en este tipo de intervalo de confianza es la media de la muestra más y menos el margen de error. ¿Cierto? Media de la muestra más y menos el margen de error. Así que ahora calculamos el margen del intervalo. Margen del intervalo de confianza, que es distribución.norm. Perdón, intervalo de confianza. Intervalo.confianza.norm. Ahí está. Valor alfa del 1%, desviación estándar de la muestra porque no tenemos la de la población, y el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. Ahí está. Y ya tenemos el margen, ¿ven? Bastante fácil. Estamos trabajando con la variable honorarios porque nos pedían el verdadero valor promedio de los honorarios. Ok. Entonces el intervalo de confianza al 99% que nos pedían nos quedaría así: límite inferior y límite superior. Recuerden la media de la muestra menos el margen y la media de la muestra más el margen. Media de la muestra más el margen. Más el margen. Acá estamos. ¿Ven? En este caso, básicamente estamos buscando entre qué valores se mueve el sueldo promedio de los trabajadores, ¿cierto? De los pediatras. Conclusión. Conclusión. Con una confianza del 99% podemos señalar que el verdadero valor promedio de los honorarios de los pediatras se encuentra entre 3.480.000 481.661 pesos y los 3.812.227 pesos, más o menos, ¿cierto? Por ahí. Conclusión, listo, ¿cierto? Acá lo voy a redondear un poquito para que nos muestre. Ahí está. Ahí quedó el intervalo construido. ¿Ven? Y tenemos un 4. Aplausos. Tenemos un 4 ya. Ok, ¿qué nos falta? No las vamos a hacer todas ya. Vamos a calcular una de estas porque nos pide cálculo de probabilidades. Y eso no hemos visto mucho. Calcule
la probabilidad de que el promedio de honorarios de toda la muestra, así que le vamos a quitar filtro a esto, de toda la muestra, calcule la probabilidad de que el promedio de honorarios de toda la muestra se encuentre entre. Entonces, como en este caso me dice de toda la muestra, le quité los filtros y voy a trabajar con la muestra completa. Copiar, pregunta 13. La voy a pegar como valores, de nuevo, acá. Vale. Calcule la probabilidad de que el promedio de los sueldos de toda la muestra se encuentre entre esos valores. En este caso, me están pidiendo calcular una probabilidad dentro de la distribución muestral de la media, porque son los promedios de sueldos, promedio de honorarios, ¿cierto? ¿Cómo se calculan esas probabilidades? Bueno, yo acá les tengo una pequeña lámina para que lo vean, ¿ya? Es con esta fórmula, porque nosotros sabemos que la distribución muestral de la media se comporta de forma normal. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Cuando nos pregunten la probabilidad de que la variable sea menor que un valor, se utiliza la primera fórmula que aparece acá. Distribución.norm, ¿cierto? Del valor A, punto y coma la media, punto y coma la desviación estándar dividida la raíz de n, punto y coma 1. La fórmula es la misma ya en los tres casos, solamente que se aplica con ciertas variantes. Esto es cuando me preguntan la probabilidad de que la media se mueva por debajo de un valor. Segundo caso, la probabilidad de que la media se mueva por encima de un valor. 1 menos la función. Y tercer caso, la probabilidad de que la media se encuentre entre dos valores. ¿Ven? Son solamente estas tres fórmulas. En este caso tenemos que ver cuál nos acomoda más de acuerdo a nuestro problema. ¿Cuál se acomoda más a nuestro problema? Bueno, si nosotros venimos al laboratorio, vamos a ver ¿qué nos preguntan? Nos preguntan la probabilidad de que la media de honorarios se encuentre entre dos valores. ¿Ven? Entonces, debiéramos aplicar la tercera fórmula que aparece acá. Porque lo que se nos está pidiendo es la probabilidad de que la media se encuentre por encima de un valor, pero por debajo de otro, que vendría siendo lo que muestra el esquema acá en la pregunta, en la opción 3. ¿Ven? La fórmula que se utiliza es la fórmula distribución.norm. En este caso vamos a utilizar la tercera opción, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la media. La media es el símbolo que aparece con una U, ¿ya? Es la media de la población en este caso, pero sirve la media de la muestra. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? La media muestral. Esto es para cálculo de probabilidades, ¿eh? En este caso nos preguntan cuál es la probabilidad de la desviación estándar muestral, el tamaño de la muestra. Bueno, básicamente con eso. Con esos tres datos ya tenemos para calcular la probabilidad. Promedio. Desviación estándar. Y tamaño de la muestra con la función contar. ¿Ven? Tenemos todos estos datos. Ya. ¿Cómo se aplica esto? Miren, lo que se suele hacer acá es, bueno, acá vamos a utilizar la tercera fórmula solamente, ¿ya? Aquí aparecen dos letras, A y B, ¿cierto? A se refiere al valor mínimo, en este caso serían los 3 millones. Y B se refiere al valor máximo, que en este caso sería 3.500.000, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que la media de la muestra se encuentre por debajo o por encima de A, pero por debajo de B? ¿Ven?
Y en este caso que se nos pide, la probabilidad de que la media de honorarios en este caso esté entre, o sea que esté por sobre 3 millones, pero por debajo de 3 millones 500. ¿Se entiende? Así que sería A y B, sería 3 millones y 3 millones 500 mil aproximadamente. Entonces, en nuestra fórmula, el valor de A vendría siendo 3 millones. Voy a anotarlo acá. Sería 3 millones. Y B vendría siendo 3 millones 500 mil. 3 millones 500 mil. Ahí está. Ok. Entonces después se aplica la fórmula. Ya les copié todas las fórmulas, la verdad. Debía haber pegado solamente la última. Lo voy a solucionar. No se ocupan todas las fórmulas, depende de la pregunta que se me haga, ¿cierto? Si me preguntan cuál es la probabilidad de que la media se encuentre por debajo de un valor, o que sea menor que un valor, ocupo la primera fórmula. Si me piden la probabilidad de que la media sea mayor que un valor, ocupo la segunda fórmula. Y si me preguntan por la probabilidad de que la media esté entre dos valores, ocupo esta tercera fórmula. Que en este caso voy a ocupar solamente la tercera. Como les digo, va a depender de la pregunta más que otra cosa. Ocuparía esta fórmula entonces. Ok. Bueno, entonces la probabilidad va a ser, esta es la probabilidad solicitada, va a ser, es igual, distribución punto norma, así, paréntesis, X, acá se coloca el valor B, tienen que guiarse por la fórmula que aparece en el dibujo, ¿ya? Se coloca el valor B, que sería 3.500.000, punto. Punto y coma. Esa U significa media de la población, pero puedo ocupar la media de la muestra también, si no la tengo. Coloco la media de la muestra porque no tengo la otra. Punto y coma. Desviación estándar dividida en raíz de n. N es el tamaño de la muestra. Así que desviación estándar dividida en raíz de la muestra. Del tamaño de la muestra, que son 250. Así. Punto y coma 1. Listo. La primera parte, listo. Menos distribución punto norma. De nuevo. Ahora el valor A. Valor A. Punto y coma. La media de la muestra. Media de la muestra. Punto y coma. Desviación estándar dividida en raíz de n. Desviación estándar dividida en raíz. La raíz se escribe la palabra literalmente raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra, 250. Cierro paréntesis, punto y coma 1. Listo. La probabilidad que se me solicita es de un 18%. Lo tienen que colocar en decimal ya, perdón, en porcentaje. Seguían por la fórmula que les puse al lado ya. Esa es para calcular la probabilidad entre dos valores. Va a depender de la pregunta, pero básicamente eso. Ok. Ok. La pregunta D no la vamos a hacer ahora. Vamos a pasar al tiro a la pregunta E. En este caso, nos pide construir un intervalo de confianza al 99% de confianza para la verdadera proporción de médicos cardiólogos. ¿Ya? Proporción. ¿Cómo se construye una proporción? Una proporción, recuerden ustedes, que se construye dividiendo la observación entre el tamaño total de la muestra. Bueno, primero voy a copiar la muestra y la voy a pegar acá, ¿ya? En la pregunta E. Pregunta E. Ok. En este caso me piden construir un intervalo de confianza al 99%. Voy a partir igual. El intervalo de confianza que voy a construir ahora es para la proporción, ¿ya? Así que se hace un poquito diferente.
Nivel de confianza. Nivel de confianza. En este caso, un 99% de confianza. Lo voy a colocar como porcentaje acá. Y el alfa, en este caso, va a ser del 1%. 1 menos el 99%, ¿cierto? Vale. Estamos bien hasta ahora. El valor alfa y el nivel de confianza. Ok. En este caso, me piden para la proporción de médicos cardiólogos. Pongan atención en esto. Para la proporción de médicos cardiólogos. Los médicos cardiólogos pertenecen a la variable especialidad. Me piden para la proporción de médicos cardiólogos. Para esta variable. ¿Ven? Esta variable lo que pasa es que es cualitativa. Yo no le puedo calcular el promedio a esta variable, porque es una variable cualitativa. ¿Qué cosa sí puedo hacer? Calcular la proporción de médicos cardiólogos. ¿Ven? ¿Cómo hago eso? Número de cardiólogos. Contar puntos sí. Sí. Se utiliza ahí, ¿verdad? Sí. Tú cuentas el número de cardiólogos y lo divides por el tamaño de la muestra. Tamaño muestral. ¿Ven? Acá se utiliza contar puntos sí y debajo se utiliza solamente contar. Con la función contar, tú puedes conocer el tamaño de la muestra, que en este caso tendrías que contar una variable cuantitativa para poder contarla. Entonces tienes una muestra de 250. Pero de esos 250, ¿cuántos son cardiólogos? Eso se hace con la función contar puntos sí. Porque quieres saber cuántos cardiólogos hay. Tiene que saber cómo está escrito ya. Lo que pueden hacer acá es hacer lo siguiente, miren. Contar puntos sí. Rango, colocan acá, ¿cierto? Y punto y coma me pide el criterio. En criterio tienen que escribir la palabra cardiólogo. Deben escribir la palabra cardiólogo. Comillas, ¿cierto? Creo que era con comillas ya, y me entró la duda si era con comillas o no. Creo que es con comillas. Vamos con comillas. Tiene tilde al lado, ¿cierto? Cardiólogo. Sí, era con comillas. ¿Ven? Ahí está. Cardiólogo. Entonces, la proporción de esto es la división de las observaciones dividida en el tamaño de la muestra. Proporción de cardiólogos. La proporción de la muestra en este caso, ¿cierto? Proporción de cardiólogos. 75 de los 250. Proporción. Eso es proporción. Se divide. Siempre el tamaño de la muestra va abajo, ¿ya? Porque la proporción no puede ser mayor que 100. En este caso, un 30%. ¿Ven? La proporción no puede ser mayor que el 100%, si no lo hicieron mal. Siempre el tamaño de la muestra va abajo en la división. Así. ¿Ven? Esta es la proporción muestral. Vale. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Tenemos que buscar las fórmulas que puse en el Excel, ¿ya? Primero, este intervalo de confianza es para la media, no nos sirve, ¿ya? Tienen que pasar al siguiente. Intervalo de confianza para la proporción. ¿Qué se hace? Se toma la proporción muestral, pegorro, se le resta y se le suma un margen, ¿cierto? El margen se calcula como aparece aquí abajo. Voy a colocar acá, un segundo. Bueno, no se alcanza a ver bien acá, pero abajo aparece el valor crítico Z que se ocupa, ¿ya? Así que lo vamos a ocupar acá. Ah, no, acá aparece Z. Pensé que no aparecía. Bueno. Así se calcula el margen en proporciones, ¿ya? El margen, el mismo margen que hacían en intervalo de confianza para la media, solo que la forma de calcularlo es diferente. Margen, ¿cierto? Básicamente a la proporción de la muestra se le suma y se le resta el margen. Así que vamos a hacer esto para sacar el margen. Pero el valor Z hay que calcularlo aparte. El valor Z. Lo tengo en el PPT también.
que no se alcanza a ver abajo, pero en la página siguiente lo coloqué igual, así que con esto se saca el valor z, que va en la fórmula. Esto es para proporciones, ¿ya? Proporciones. Ya, entonces con esto ya pueden sacar el intervalo de confianza. Como para el margen necesito el valor z, lo voy a sacar. Z crítico. En este caso sería distribución normal estándar inversa, ¿cierto? De 1 menos alfa medio. 1 menos, el alfa está arriba, ¿cierto? Alfa medio. Alfa dividido por 2. ¿Cierto? 1 menos alfa medio. Y ahí tienen el z crítico. ¿Ven? Y con esto tienen todo. Ya. Ahora sí, al margen. Margen del intervalo de confianza. Me queda así. Valor z, que lo calculé recién, ¿cierto? Lo multiplico por raíz de P gorro, que es la proporción de la muestra, proporción, multiplicado por 1 menos P gorro, de nuevo P gorro, ¿cierto? Cierro paréntesis, dividido por n. N es el tamaño de la muestra, ¿ya? No el número de cardiólogos, sino que el número de la muestra completa. 250. ¿Ya? No le van a poner 75 acá, porque es el tamaño de la muestra, n. Cierro paréntesis y listo. Ya, este es el margen. Entonces, igual que antes, el intervalo de confianza va a ser P gorro más menos el margen. Intervalo de confianza. Intervalo de confianza al 99% que nos pedían, ¿cierto? Va a ser límite inferior y límite superior. P gorro, ¿cierto? En este caso, proporción de la muestra, que es P gorro, ¿cierto? A eso me refiero con proporción de la muestra, más menos el margen. Entonces, proporción de la muestra menos el margen, proporción de la muestra más el margen. Voy un poquito rápido, pero esto se los voy a dejar todo grabado ya. Después se los voy a subir con tiempo para que si quieren ver, por ejemplo, intervalo de confianza para la proporción, les voy a colocar un minuto y ustedes le dan clic y van ahí. Ya, es más fácil así. Tenemos la respuesta entonces. La proporción de cardiólogos, la verdadera proporción de cardiólogos está entre un 23 y un 37%. Conclusión. Con un 99% de confianza podemos señalar o se estimamos que la verdadera proporción de cardiólogos se encuentra entre el 23% y el 37%. Ahí está. ¿Ven? Ya nos falta solamente uno, intervalo de confianza para la desviación estándar. Tenemos tres cosas: intervalo de confianza para la media, preguntas de probabilidades, ¿cierto? Que va a depender del tipo de preguntas, pero básicamente esto. Intervalo de confianza para la proporción. Nos falta una sola, que era intervalo de confianza para la desviación estándar. Pregunta 1F, miren. Asumiendo que los honorarios médicos tienen un comportamiento normal, construya un intervalo de confianza al 90% para la variabilidad. Para la variabilidad. Esto es intervalo de confianza para la desviación estándar, ¿ya? Para la variabilidad de los honorarios. ¿Cierto? Bueno. La variabilidad de los honorarios médicos mensuales. Entonces, voy a copiar mi base de datos. En este caso trabajo con toda la muestra, porque no me pide ningún tipo de filtro. Lo voy a pegar como valores. Y voy a trabajar. Voy a partir igual que antes, ¿cierto? Voy a calcular, nivel de confianza. Parto por ahí, ¿cierto? Ya que me lo dan en el texto.
Nivel de confianza, que en este caso es del 90%. Entonces mi alfa va a ser del 10%, ¿cierto? Por ahí, por ahí, por ahí. Vale. Entonces el alfa va a ser de un 10%. 1 menos el 90%. Ahí está. Ya. Vamos a calcular la media de la muestra. A ver si sirve para algo. No sé si sirve para algo, pero igual. Media muestral. La desviación estándar muestral. Y vamos a calcular el tamaño de la muestra. ¿Vale? Si algo no sirve, no lo ocupamos nomás. En este caso, para los honorarios, ¿cierto? Quiero la variabilidad de los honorarios. Así que voy a trabajar con esto. El texto me va indicando para dónde me voy. No debía haber seleccionado esto manualmente, pero bueno. Honorarios. Entonces, promedio. Desviación estándar. Desbest. Ahí estamos. Desbest. Y me falta el tamaño de la muestra con contar. Contar. Vale. Ok. Quiero el intervalo de confianza para la desviación estándar. Entonces, me voy a venir a la presentación. En este caso, la última, ¿cierto? Intervalo de confianza para la... En este caso, yo lo que subí acá es el intervalo de confianza para la varianza, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que cuando yo tenga construido el intervalo de confianza para la varianza, el de la desviación estándar solamente es la raíz de este. O sea que básicamente son el mismo. Ustedes le tienen que sacar raíz al intervalo que construyen acá. Pero básicamente es el mismo. Entonces, el límite inferior se calcula con n-1 por desviación estándar al cuadrado dividido en chi cuadrado de alfa medio. Chi es una prueba, ya como el z crítico. Es una prueba estadística. Chi cuadrado, se llama así la fórmula, chi cuadrado de alfa medio, y para el límite superior, tamaño de la muestra menos 1, multiplicado por desviación estándar al cuadrado, dividido todo eso por una prueba chi cuadrado de 1 menos alfa medio. Ya con esa fórmula se construye todo. Así que a pesar de que parece harto, realmente es más fácil que la de la media, incluso. Son menos datos. Trabajamos con esta entonces. ¿Cierto? Tengo el límite superior y el límite inferior. Pero antes tengo que saber cómo sacar la prueba chi. ¿Cierto? La prueba chi, la fórmula también se las dejé ahí. Que es esta que está en azul. Esta para la prueba chi cuadrado. Voy a tener que hacer dos pruebas chi cuadrado, ¿ya? Una prueba va a ser la prueba chi cuadrado de alfa medio y la otra va a ser la prueba chi cuadrado de 1 menos alfa medio. Va a depender si estoy en el límite inferior o en el límite superior. Vamos por acá. Y este lo voy a dejar por acá. Vale. Entonces, debo construir dos pruebas chi cuadrado. Para el límite inferior va a ser una prueba chi cuadrado de alfa medio. Bueno, entonces chi cuadrado de alfa medio, que va a ser para el límite inferior, ¿cierto? Y la otra va a ser chi cuadrado para 1 menos alfa medio. Eso es para el límite superior, ¿vale? Y es el único que me faltaba. Después la prueba ya está lista. Lo demás está listo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, prueba.chi inversa, ¿cierto? Esta es de alfa medio, que es para el límite inferior, ¿cierto? Alfa dividido por 2, alfa medio, ¿cierto? Punto y coma, n-1, ¿cierto? N es el tamaño de la muestra, n-1, ahí está. Prueba chi, ¿cierto? Prueba.chi.inversa de alfa dividido por 2,
¿cierto? Alfa medio. Punto y coma, tamaño de la muestra menos 1. Ahí estamos. Ahora para el límite superior, lo mismo. Prueba.chi punto inversa. Ya. En este caso, para el límite superior es 1 menos alfa medio. 1 menos alfa dividido por 2, alfa medio, ¿cierto? 1 menos alfa medio. Tamaño de la muestra menos 1. Estamos listos. Ok. Ok. Profe, ahí cuál es el límite superior, entonces 1 menos Sí, alfa exacto, medio. exacto. Y Y el el inferior, profesor, por sí. ejemplo, en el enunciado dice construye un intervalo de confianza para variabilidad. Sí. La palabra clave es variabilidad y se ocupa esa fórmula que es IC para la varianza. Ahí está en color verde en la pantalla. Sí, realmente la respuesta que tienes que dar es el intervalo de confianza de la desviación estándar. Pero una vez que construyes este, el de la desviación estándar es solamente aplicarle raíz, ¿ya? Esa es la pregunta que te están pidiendo. Te va a dar un número esto, Ah, un número para el límite superior y un límite para el límite inferior. Tú le calculas la raíz a eso. Me dan un segundo, están golpeando la puerta. Un segundito, ¿ya? Vengo al tiro. ya, bueno. Ok, hola, he vuelto. He vuelto, he vuelto, he vuelto. Miren, cuando lo calculemos se van a dar cuenta de lo que me refiero. Profesor, Dígame. Dígame, por favor, pregúntame. no me quedó claro eso de la última fórmula que hizo. ¿Esta de acá? El límite superior, Sí. sí, el límite superior lo sacó con alfa No, medio. el superior es este. El que te voy a pintar en azul, mira. Este es el superior. El superior es uno menos. Sí, 1 menos alfa medio. Ese es el superior. Para el límite superior. Y el inferior es alfa medio. Sí, este es para el límite superior. No es que sea, ya porque hay que agregarle todo lo demás. ¿Ya? Pero ese es el que voy a ocupar en el límite superior. Ahora vamos a construir el intervalo, ¿ya? Recién ahora, mira. Intervalo de confianza al 90%. En este caso va a ser un intervalo para la varianza, ¿ya? Para la varianza. Voy a hacerlo un poquito más abajo. Vale. Límite inferior y límite superior. Vale. El inferior. Acá está la fórmula, mira. El que está por debajo. N-1, ¿te das cuenta? N-1 es el tamaño de la muestra menos 1. Me va siguiendo, ¿cierto? Estoy copiando la primera parte. N-1 multiplicado por S cuadrado. S es la desviación estándar. S al cuadrado. ¿Ves? Así. Y ahora lo divido. Y esto de abajo que aparece es chi cuadrado de alfa medio. ¿Ya? Esa x al cuadrado se lee chi cuadrado. Esa x al cuadrado se lee chi cuadrado. Chi cuadrado de alfa medio. Que es el primero. ¿Ves? Por eso decía que era para el límite inferior. No es que sea. ¿Ves? Ahí te aparece. Te aparece en notación científica. No se asusten, ¿ya? Esa es notación científica. Está bien. ¿Se entiende ahora o no? A lo que me refería. Sí, sí. Y para el límite superior, exactamente lo mismo. N-1, tamaño de la muestra menos 1. Ahora estoy con la segunda mitad. ¿Ves? N-1, S cuadrado, ¿cierto? Por S cuadrado, desviación estándar al cuadrado, dividido por chi cuadrado de 1 menos alfa. 1 menos alfa medio, que es la morada. ¿Ves? Vale. Este es el primer intervalo de confianza. Ahora, este es el que está en la guía ya, pero realmente no es el que te piden acá. Acá te piden el de la desviación estándar. Les voy a mostrar cómo se saca el de la desviación estándar porque es un paso más y cortito. Muy corto.
solamente que no es este mismo, lamentablemente. Acá. Entonces, ¿cómo se saca el de la desviación estándar? Intervalo de confianza, desviación estándar. Intervalo de confianza, desviación estándar. Este es por el que están preguntando ya, y por el que les van a preguntar en la prueba también es este. Es por el de la desviación estándar. No les van a preguntar por el de la varianza, lamentablemente. Ya. ¿Cómo se saca este? Límite inferior y límite superior. Bueno, como les digo, el de la desviación estándar es la raíz del anterior. Raíz de. Y ustedes meten este número. ¿Se entiende? Esa es la raíz del anterior, literalmente. ¿Ven? Ahí. ¿Se entiende lo que hice o no? Le saqué la raíz al de atrás. Sí. Y este es el que tienen que anotar acá. Raíz de. Y colocan la raíz del límite superior. Y listo. Y este es su intervalo de confianza. Este es el que les preguntan, ¿ya? En la prueba también le preguntan por el de la desviación estándar, lamentablemente, no por el de la prueba. O sea, no por el de la varianza. Entonces no vamos a tener que calcular todo ese de la varianza. O sea, es que es un paso previo, porque el de la desviación Ah, estándar se saca con el de la varianza, ¿ya? Como ves acá, yo lo calculé a partir de esta anterior, ¿ya? Así que, ahora, si tú en la prueba me colocas este intervalo de confianza, te voy a colocar puntos, pero no es el que te están pidiendo, ¿ves? Lamentablemente, bueno, porque yo vi las soluciones, por eso se los digo. No le están pidiendo esta acá tampoco, acá le están pidiendo este de acá, que yo marqué en azul, ¿ves? En el solucionario tú vas a ver estas que están en azules, no vaya a ver la otra. Bueno, entonces, conclusión. Eh, con un 90% de confianza, la verdadera variabilidad de los honorarios médicos, en este caso la variable es honorario, ¿ya? Así que esto que aparece acá es dinero. Se encuentra entre 490.730 pesos y 560.000, ¿cierto? 568.820 pesos. ¿Ve? profe, entonces cuando me piden, tengo que ocupar la fórmula de distribución chi cuando piden en el enunciado variabilidad. Sí, sí, Y así, obviamente, tengo que sacar lo que es el IC para la varianza sí, por sí, convención, sí, porque es parte de la que van a fórmula. comparar. Sí. Ya, Básicamente bueno, profesor. las fórmulas son las mismas, ¿ya? Solamente que si tú buscas la fórmula en internet de la desviación estándar, te va a aparecer esta misma, pero con una raíz en el límite inferior y con una raíz en el límite superior, porque son las mismas. ¿Ya? Solamente que una es la raíz de la otra. Eso. ¿Ya? Y vamos a hacer la última pregunta, que va a ser la pregunta 2, ¿ya? Nos queda tiempo todavía, ¿cierto? Sí, 25 minutos. 7:45 creo que Hoy nos tengo. queda harto tiempo, sí. Ya. Bueno, vamos a hacer la última pregunta, ¿ya? En la pregunta 2, lo que nos piden es el tamaño mínimo de una muestra. Sí, les voy a mandar esto mismo por correo, ¿ya? No se preocupen. Lo mismo que haga se los voy a guardar y les voy a subir el video también. Mi idea, si se dan cuenta, estoy grabando esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque se los voy a cargar a YouTube y les voy a poner, por ejemplo, minuto 1 o minuto 7, pregunta tanto. ¿Ven? Para que vayan revisando si no se acuerdan de algo. Porque así pueden ver los comentarios, porque si ven la pura foto, quizás no les va a servir mucho. Eso. La pregunta 2 nos pide determinar el tamaño mínimo de una muestra. ¿Ya? Determinar el tamaño mínimo de una muestra para alcanzar un intervalo de confianza del 95% con un error de 40.000 y con una desviación estándar de 500.000. En este caso, voy a leer el problema, ¿ya? Los analistas del Ministerio de Salud han sugerido que el promedio de honorarios
promedio de honorarios, así que esta es una distribución de las medias, ¿cierto? Distribución de medias, porque es promedio de honorarios, está distorsionada debido a la alta variabilidad que posee. Por esta razón, se quiere construir un intervalo más preciso, a partir de un nuevo tamaño muestral. ¿Ya? De un nuevo tamaño muestral. Ok. En este caso, queremos construir un tamaño muestral. El tamaño muestral es n, ¿ya? La muestra tiene un tamaño, pero básicamente lo que están preguntando acá es cuál sería el tamaño de la muestra idóneo para construir un intervalo de confianza con tanta confianza, con tanto nivel de confianza. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, yo acá les copié una fórmula realmente. En la página siguiente yo les puse esta fórmula, miren. Solamente se hace eso, ¿ya? Donde el z se calcula por la fórmula del z crítico, la desviación estándar es la desviación estándar de la muestra y el error lo da la pregunta. Ya, así que solamente hay que reemplazar. ¿Se entiende? Básicamente eso, hay que reemplazar nomás. El error lo da, la desviación estándar se calcula en la muestra y el z se calcula con esto de acá, que depende del nivel de confianza. ¿Ven? Por ejemplo, nos pide determinar el tamaño de la muestra y nos dice con un 95% de confianza. Nivel de confianza, ¿cierto? De un 95%. 95%. Entonces el alfa va a ser de un 5%, ¿cierto? 1 menos el 95 de arriba. Vale. ¿Qué más nos dice? El error, ¿cierto? Que es la error, que es la de la fórmula, me refiero. El error, ¿cierto? Es de 40.000 pesos. ¿Ven? Lo da el problema. Y la desviación estándar también la da. La desviación estándar también la dan, de 500.000 pesos. Tenemos el error, tenemos la desviación estándar. Esta es la misma presentación que puse en intervalo de confianza de la media, ¿ya? Es la misma presentación, está un poquito, una hoja más adelante, ¿no? Entonces con esto ustedes calculan el tamaño mínimo de la muestra. Con esto. Ya. El Z es el Z crítico, ya que antes lo habíamos sacado también, pero como depende del nivel de confianza hay que sacarlo de nuevo, porque depende del alfa básicamente. Esto es para el Z, ¿cierto? Que lo pide la fórmula. Vale, entonces el Z crítico en este caso sería distribución normal estándar inversa. Estándar inversa de 1 menos alfa, ¿cierto? Entre 2, dividido por 2. 1 menos alfa medio. Ahí está el Z crítico, ¿cierto? Y con esto ya estamos listos, ¿ya? Un detalle. Este valor tiene que estar redondeado hacia arriba, ¿ya? La respuesta tiene que estar redondeada hacia arriba. Entonces, el n, que es el tamaño de la muestra, sería Z crítico multiplicado por desviación estándar dividido por el error y elevado al cuadrado. ¿Ven? Tienen que redondearlo hacia arriba. ¿Cómo quedaría redondeado hacia arriba esto? Porque tienen que pensar que el número de personas. Entonces, como hay un decimal ahí, necesito una persona más. Bueno, Sería 601 personas. Conclusión. profe, después me explica el secreto de por qué tengo que ocupar esa fórmula. En muy simples palabras, por lo que entendí, hay una alta variabilidad que posee. Entonces, como hay una alta variabilidad,
tenemos que ocupar estas fórmulas porque es la mínima, ¿cierto? Ah, lo que pasa es que, mira, si tú quieres construir un intervalo de confianza que sea más preciso significa con un mayor nivel de confianza, ¿ya? Por ejemplo, un 95% de confianza es más preciso que un 90% de confianza, ¿ves? Mientras mayor nivel de confianza, mayor precisión, ¿ya? Si tú quieres un intervalo de confianza que sea más confiable, que tenga mayor nivel de confianza, necesitas una muestra más grande, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que tú trabajas acá en el Ministerio de Salud, ¿ya? Y tú quieres investigar esto. Entonces, probablemente tú quieras saber, antes de realizar el estudio, quieres saber a cuántas personas tienes que entrevistar, ¿ves? Quieres saber qué tamaño de la muestra necesitas. ¿Me entiendes? Porque no sacan nada de hacer la Mm, entrevista y quizás tu tamaño de la muestra no es muy alto, entonces no vas a poder construir el intervalo. ¿Ves? Porque pide requisitos. Ya para hacerlo más preciso necesito muestras más grandes. Básicamente eso. ¿Ves? ya, pues. Por eso esta fórmula sirve para, antes de realizar el estudio, saber qué nivel, qué tamaño de la muestra necesito para construir un intervalo con esta confianza y con un error pequeño. ¿Ves? No sé, pues yo puedo decir, ok, yo asumo un error de como máximo esto. ¿Ves? Este es el error que se asume. El error que estás dispuesto a asumir. En este caso de 40.000. Conclusión. Ah, ya, entendí. Se necesita una muestra mínima de 601 médicos. En este caso la muestra eran médicos, así que 601 médicos. ¿Vale? Y abajo vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Determine el tamaño de la muestra para alcanzar un intervalo de confianza del 99%. El error se mantiene fijo, ¿cierto? Y la desviación estándar se mantiene fija. Nivel de confianza. En este caso, un 99% de confianza. Fíjate que se quiere más confianza, Bastián. Se quiere un mayor nivel de confianza. Así que, ¿qué va a pasar con la muestra si quiero a ver, aumentar el nivel de confianza? Va a ser mejor, Va a ser una o muestra sea, va más a ser. grande. Básicamente eso. Ah, Porque quiero más ya, confianza. ya. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, yo ya tengo un intervalo de confianza al 95%, pero quiero hacer uno al 99%. ¿Cuántas personas tengo que entrevistar? ¿Ves? Error. En este caso el error es el mismo de arriba, que sería de 40.000. Y la desviación estándar es de 500.000. El Z crítico se calcula de nuevo porque depende de alfa. Depende de alfa, así que hay que sacarlo de nuevo. Distribución normal estándar inversa. De 1 menos alfa medio. Como depende de alfa, se saca de nuevo, porque si no, nos daría todo malo. N, el tamaño de la muestra, entonces. El Z crítico multiplicado por la desviación estándar y dividido por el error. Todo esto al cuadrado. ¿Ven? Entonces ya sé de qué tamaño necesito la muestra. De 1037. Sí, 1037. Sí. Conclusión. Se necesita una muestra de 1037 médicos. Estaríamos, caballeros. Estaríamos. Ya, Muchas gracias.
La prueba va a ser más o menos del largo de lo que hicimos ahora, ¿ya? Más o menos. Tiempo disponen de 1 hora y media, más o menos, ¿ya? Así que van a tener que ir rápido. Las preguntas van a ser casi las mismas y van a ser casi iguales, ¿ok? Así que si estudian esto les va a ir bien, Bueno, ¿ya? Eso. Les voy a guardar lo que hicimos vaya. ahora. Fuera de cámara les voy a copiar las respuestas al apartado del inicio. Y eso. Se pueden retirar para que descansen un poquito. Y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Eso. Adiós, que estén muy Ya, bien. profesor. Igualmente. Chau. Muchas gracias.